Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión volvemos a analizar la vida de un personaje bíblico, en este caso en el del Nuevo Testamento. Pero antes de empezar te quiero pedir que te suscribas al canal si no lo hiciste, que me ayuda a que sigamos creciendo en esta comunidad. La vida de la persona de la que vamos a hablar hoy, como habrás visto ahí en la descripción, es Onésimo. Onésimo, que es un personaje que fue importante en la era apostólica, ahora vamos a ver por qué, pero del cual tampoco tenemos tantas referencias en la Biblia. Sobre todo su historia se encuentra en la epístola que Pablo le escribe a Filemón. Esta carta tiene la particularidad de que Pablo no le escribe a una iglesia, como suele pasar, sino que le escribe a una persona concreta, pero tampoco para tratar temas teológicos o eclesiales como pasa con las cartas a Timoteo o a Tito, sino que en este caso simplemente escribe pidiéndole un favor, pidiéndole que recibiera a Onésimo como hermano. Es decir, Pablo no se mete en temas profundos, sino que es una carta muy cortita en la cual él busca que Filemón perdone a Onésimo. Ahora vamos a ver por qué. Para entender esto tenemos que contextualizarnos con lo que sucedía en la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba muy cerquita de Éfeso y Pablo nunca había llegado a trabajar en ese lugar, sino que la iglesia había sido establecida por hermanos que habían recibido la enseñanza de Pablo, pero con los que Pablo no había estado trabajando directamente. Cuando Pablo desarrolló su ministerio en Éfeso durante cerca de 3 años, en su tercer viaje misionero, gente de toda Asia iba con la finalidad de estudiar la palabra de Dios con Pablo, de que Pablo les transmitiera las verdades del Evangelio. En ese contexto es que 2 hombres, Epafras y Filemón, evidentemente pudieron llegar a conocer a Pablo y a partir de ahí fundaron la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de este hombre llamado Filemón. Es decir, él disponía de un lugar donde la iglesia podía desarrollar sus reuniones. La cuestión es que cuando Pablo fue apresado y fue llevado a Roma a una prisión domiciliaria, según se relata en el libro de Hechos, en el capítulo 28, Epafras viajó con la finalidad de visitar a Pablo, mientras que Filemón, el otro de los líderes de la iglesia de Colosas, permaneció en el lugar, obviamente para que la iglesia pudiera seguir creciendo también allí. En ese contexto es que encontramos que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Quizás puede llamarnos la atención que un hermano tuviera un esclavo, pero consideremos que en esa época socialmente estaba aceptado este tema. De hecho, los esclavos eran vistos algo así como una especie de trabajo en relación de dependencia. Como si yo tuviera un empleado doméstico y nada, que vive conmigo todo y le pago un sueldo y demás. Si bien no estaba tan reglamentado como quizás lo tenemos hoy en día, de esa manera se veía la esclavitud en ese tiempo. Obviamente igual esto da para un desarrollo mucho más amplio, que no es el tema de este video, pero sí para que tengan una noción de por qué se da esta situación de que uno de los líderes de la iglesia tenía un esclavo. Y bueno, la cuestión es que Onésimo, a pesar de que evidentemente habrá participado en varias reuniones de la iglesia porque trabajaba ahí, vivía ahí, básicamente estaba ahí todo el tiempo a disposición de su amo, lo que terminamos viendo es que nunca llegó a convertirse. Y Onésimo lo que hace es robar dinero de Filemón y escaparse. Es decir, no solo era un esclavo, sino que era un esclavo fugitivo. Esto era algo gravísimo en el Imperio Romano, sobre todo porque no hacía mucho había estado la revuelta de Espartaco. Así que los esclavos medio que estaban ahí vistos como, bueno, tengamos cuidado que no se vuelva a dar una situación similar a la de Espartaco que puso en jaque a toda Roma. Así que un esclavo que se escapaba de su amo o que desobedecía a su amo podía llegar a ser castigado con la muerte. Este tema de que Onésimo le había robado a Filemón no está explícito, pero sí si leemos los versículos 17 y 18 de la carta a Filemón, dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado en algo o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.
Es decir, acá Pablo deja entrever que evidentemente no era cuestión de que simplemente Onésimo se había escapado, porque encima imaginemos que iba a ser Onésimo si era un esclavo, no tenía dinero propio, entonces ¿qué iba a hacer en el mundo? Bueno, tiene más sentido que haya tenido la posibilidad de robar algo de dinero y a partir de ahí salir a recorrer el mundo y a vivir la vida. Y no sabemos cómo, pero de algún modo llegó a Roma. Probablemente por el deseo de conocer la ciudad capital del imperio, ¿no? Ahora de repente se encontraba en libertad y dice, bueno, voy a ir a divertirme a Roma. Al final parece que las cosas no salieron como esperaba, pero lo que sí sucedió es que terminó encontrándose con Pablo. Pablo estaba preso en una prisión domiciliaria, es decir, en un departamento, en una casa alquilada, por lo que no es que tenía facilidad para salir. Pero sí seguramente Onésimo debe haberse acordado de que Epafras, también uno de los líderes de la iglesia que conducía a Filemón, estaba justamente en Roma, así que es probable que haya intentado buscar a Epafras y a partir de ahí llegó a Pablo. En ese contexto es que Pablo le predica el evangelio y Onésimo llega a convertirse. Y es tal el cambio de vida que tuvo Onésimo que estuvo dispuesto a regresar a Filemón para remediar lo que él había hecho. Y es por eso que justamente Pablo escribe, porque quien lleva la carta a Filemón es el propio Onésimo. Onésimo había escuchado a Pablo, después de quizás haber vivido la vida, de haberse gastado todo lo que había robado, evidentemente tocó fondo y reconoció su necesidad de Dios. Fue transformado por el Evangelio y Pablo lo manda de regreso a Filemón. El hecho de que nos convirtamos no nos exime de las responsabilidades que tenemos por causa de nuestro pecado. Onésimo regresó a Filemón sabiendo que Filemón lo podía matar y estaba en todo su derecho de hacerlo y nadie le iba a reclamar nada. Sin embargo, él sabía que era lo correcto, regresar y pedir perdón. Es por eso que Pablo escribe esta carta con la finalidad de interceder por Onésimo, es decir, ayudar a que Filemón efectivamente perdone a este hermano, que ahora no lo reciba como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Onésimo estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de su pecado. A su vez, por otro lado, en el versículo 11 dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Esto es importante porque el nombre Onésimo justamente significa útil. Entonces Pablo hace un juego de palabras diciendo, bueno, antes te era inútil, pero ahora nos es útil. Es decir, Onésimo recuperó su identidad. Su nombre era útil, pero por causa del pecado había llegado a ser inútil, había llegado a bloquear el llamado que Dios tenía para él. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, pero el pecado nos impide cumplir con la razón de nuestra existencia. Sin embargo, cuando somos restaurados, nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, a partir de ahí entonces podemos vivir de acuerdo a nuestro llamado. Recuperamos nuestra identidad, nuestra vida vuelve a tener sentido. Y si bien acá lo que encontramos es que en cierto modo nos deja el suspenso la carta a Filemón, porque claro, Onésimo fue con la carta y no sabemos qué sucedió después. Lo que nos cuenta la historia de la iglesia es que finalmente Filemón decidió perdonar a este hermano y este hermano llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Es más, hasta está registrado como uno de los sucesores de Timoteo y de Juan como pastores o como líderes de la iglesia de Éfeso. Y no solo eso, sino que además Onésimo, siendo muy jovencito para el año 60 más o menos después de Cristo, que es cuando Pablo escribe la carta a Filemón, Onésimo pudo colaborar a la hora de determinar qué cartas eran verdaderamente del apóstol Pablo. Porque claro, él había estado con Pablo durante su primera prisión en Roma, y ahí en ese contexto es que Pablo había escrito tanto a los filipenses como a los efesios como a los colosenses y bueno, la propia carta a Filemón que él mismo había llevado. Así que terminó convirtiéndose en una figura importante dentro de la iglesia primitiva. Pero lo que es clave que nos llevemos de Onésimo es que por un lado, por la obra de Cristo recuperamos nuestra identidad, nuestra vida vuelve a tener sentido. Y por otro lado, lo que vemos es que una vez
que reconocemos nuestro pecado, que reconocemos nuestra maldad, no hay nadie que no puede ser transformado por Dios. Este hombre era un esclavo, no era alguien con quien uno quisiera juntarse, un esclavo fugitivo, imagínense, no era alguien con quien uno quisiera relacionarse. Sin embargo, Pablo le predicó el evangelio y su vida fue cambiada para siempre. Y siempre que una vida es transformada por Dios, se nota. Es decir, se hace evidente que algo pasó en esa persona. En Onésimo se hizo evidente por el hecho de que él estuvo dispuesto a regresar y dar la cara delante de Filemón, sin importar las consecuencias. Él sabía que lo correcto era regresar y pedir perdón y estuvo dispuesto a hacerlo. Eso solo fue posible por la obra del Espíritu Santo en su vida. Contame ahí en los comentarios si alguna vez habías reflexionado sobre la vida de Filemón, también si hay algún personaje del cual te gustaría que hagamos un video, y como siempre no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si todavía no lo hiciste. Por lo demás nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.